Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 27.89 de los problemas de desafío del libro de física universitaria de Szymanski, el cual nos da un gráfico y ciertos valores iniciales, ¿no? Dice, una partícula que tiene una carga de 2.5 microcoulombs y una masa de 3.2 por 10 a la menos 11 kilogramos, viaja inicialmente en la dirección Y con una velocidad inicial de 1.45 por 10 a la 5 metros sobre segundos, ¿no? Aquí tenemos la partícula que viaja en la dirección Y a esta velocidad. Dice, después entra a una región que contiene un campo magnético uniforme dirigido hacia la parte interna de la página y perpendicular a esta. Entonces tenemos que esta carga va a entrar a esta región que contiene un campo magnético, ¿no? Que este campo magnético está entrando, como si estuviera entrando al plano, ¿sí? Y debido a esto, esta partícula genera una curvatura, que es lo que va a decir, si no me equivoco más acá. Entonces nos da la magnitud del campo, que dice que es 0.420 teslas. La región se extiende a una distancia de 25 centímetros a lo largo de la región inicial del recorrido, ¿no? Esta región tiene una distancia de 25 centímetros y dice que está a 75 centímetros desde el punto de entrada en la región del campo magnético hay una pared. Entonces dice que desde el punto de entrada hasta chocar con la pared tiene una distancia de 75 centímetros. Entonces la longitud de la región libre del campo es de 50 centímetros. Entonces acá tenemos una región que tiene campo y acá tenemos una región libre de campo que es de 50 centímetros. Dice, cuando la partícula cargada ingresa al campo magnético sigue una trayectoria curva cuyo radio de curvatura es R. Como estábamos mencionando, ¿no? Al momento que esta partícula va a entrar a esta región que tiene un campo, va a sufrir una ligera desviación en su movimiento debido a la fuerza magnética, ¿no? que ejerce el campo sobre esta partícula. Entonces esta partícula va a realizar este recorrido de acá. Se va a curvar, generando así un radio de curvatura. Después de un tiempo t sale del campo magnético y se desvía a una distancia delta x1. Entonces la partícula viaja en la región libre de campo y choca contra la pared después de haber sufrido una desviación total de delta x. Dice, ¿no? Una vez que termina su recorrido donde hay una región, cuando termina su recorrido que pasa por la región que tiene este campo magnético, sigue un tipo de trayectoria más rectilíneo, como ya no hay campo, ya no hay fuerzas que le afecten, y hasta chocar con el techo, ¿no? Con el techo de la pared. Con la pared. Entonces se puede apreciar que existe una variación, ¿no? Un delta x1, si tomamos en cuenta a este marco, a esta línea como si fuera el eje Y. Entonces se desplaza a una distancia x y cuando sale del campo y sigue su trayectoria hasta chocar la pared tiene otra distancia x. Esto lo llamamos delta x1 y este delta x. Ahora lo que nos pide es calcular el radio de curvatura de la parte curva de la trayectoria, ¿no? Lo que nos está pidiendo es calcular esta R. Determina el tiempo t, el tiempo que la partícula pasa en el campo magnético. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar desde que ingresa hasta que sale de la región del campo magnético? Inciso C nos dice, obtenga el valor de delta x1, este valor cuánto vale. Y el inciso D nos pide calcular cuánto vale este otro delta x. ¿No? Calcula delta x, la desviación horizontal total. Bien, entonces para resolver este ejercicio, para hallar primero el radio de curvatura que se forma, podemos ocupar la fórmula más básica que nos dice que la fuerza magnética es igual a la carga multiplicado por la velocidad y multiplicado por el campo que se genera. Ahora habíamos visto que
que en condiciones en donde no existe ninguna otra fuerza que afecte la carga, esta fuerza también puede ser considerada como una fuerza debido a una aceleración centrípeta, ya que esta carga se va a desplazar con un movimiento circular. Entonces nosotros teníamos también una fórmula que nos relacionaba a esta fuerza, que era igual a la masa multiplicado entonces ahora sí vamos a decir que la fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio entre justamente este radio. Entonces esta es la cuestión de una aceleración centrípeta, la fuerza que genera una aceleración centrípeta, ¿no? Que se puede asemejar al movimiento que va a hacer la carga cuando pase por el campo. Entonces estas dos fuerzas las podemos igualar. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a esta otra parte de la ecuación. Ya, de acá podemos despejar lo que es el radio, que es lo que necesitamos. Entonces vamos a tener despejando que el radio que estamos buscando va a ser igual a... El radio va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a copiar esto aquí, dividido entre la carga por la velocidad por el campo, ¿no? Entonces se van a simplificar de acá una velocidad con esta de acá. Entonces lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Nos va a quedar la masa por la velocidad dividido, esta es una minúscula, masa por la velocidad dividido entre la carga por el campo. Entonces estos datos los tenemos. La masa habíamos dicho que es 3.2 por 10 a la menos 11 kilogramos. Multiplicado por la velocidad, aquí habíamos dicho que es 1.45 por 10 a la 5. Sobre la carga que tiene este valor de 2.15 microcoulombs. Entonces es 2.15 por 10 a la 6, por 10 a la menos 6 coulombs. Por 10 a la menos 6 coulombs, y esto multiplicado por la magnitud del campo magnético, que es 0.42 Tesla. Entonces esto nos va a dar un resultado. Bueno, de alguna manera lo arreglamos. Ya, este resultado nos va a dar que es 5.14 metros. 14 metros. Entonces este es el radio debido a la curvatura que va a sufrir esta carga cuando entra al campo magnético, ¿no?
Luego nos pide el tiempo que pasa desde que viene desde este punto A hasta este punto. Entonces, para calcular el tiempo nosotros necesitamos conocer esta distancia que recorre. Entonces, esta distancia, ¿dónde está? Aquí. Entonces, la distancia que va a recorrer va a ser igual a la velocidad la distancia es la velocidad por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, entonces vamos a tener que el tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Pues para calcular el tiempo necesitamos esta distancia. Y para eso nos vamos a construir un pequeño triángulo que viene a ser de la siguiente manera. Entonces si nosotros tenemos un triángulo así, vamos a tener un ángulo acá que lo vamos a llamar θ. Este ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces tenemos este triángulo en donde conocemos el término que es, donde conocemos R, conocemos esta distancia D, entonces podemos hallar lo que es este ángulo. Entonces, para hallar este ángulo nosotros vamos a decir que el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto D sobre la hipotenusa, que es R. Entonces de acá ya podemos calcular el ángulo. Entonces vamos a tener que θ va a ser igual a, bueno, antes para no saltarnos muchos pasos, vamos a poner los valores de acá, ¿no? Vamos a decir que esto es igual a, sabemos que D son 25 centímetros, 0,25 metros, y R que acabamos de hallar vale 5.14. Entonces con esto ya podríamos calcular lo que es el ángulo θ con un cálculo sencillo. Entonces el ángulo θ sale que es 2.78 grados, 79 redondeando, 2.79 grados. Una vez que tenemos este ángulo que forma, sabemos que esta distancia que recorre se puede asemejar a una curva que le vamos a llamar S. Podemos llamar a esta curva S. Entonces, si esta curva es S, sabemos que esta curva S no va a ser otra cosa que el producto del radio por el ángulo. Entonces nosotros ya tenemos el radio, tenemos el ángulo, el radio es 5.14 y el ángulo es 2.79 grados. Entonces, haciendo cálculo, vamos a hallar que esta curva S
estos grados, pero hay que convertirlos a radians, ¿no? No podemos manejarlo en grados. Entonces estos 2.79 grados van a ser equivalentes a 0.0486 radians, ¿no? Ahora sí podemos trabajar con esto. Desde 12.79 es 0.0486. Entonces con esto la longitud de este arco va a ser igual a 0.25 metros. 0.25 metros. Entonces una vez que ya tenemos este arco, ¿sí? Tenemos este arco que llegaría a ser la distancia, y también tenemos una velocidad dada, podemos calcular el tiempo. Entonces este tiempo vamos a aprovecharlo, vamos a copiar. Vamos a bajar un poquito. Entonces el tiempo, en vez de ser D, vamos a poner que es S sobre la velocidad, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 0.25 dividido entre la velocidad, que habíamos dicho que es 1.45 por 10 a la 5. 10 a la quinta. Y esto nos da como resultado 1.72 por 10 a la menos 6 segundos. 1.72 por 10 a la menos 6 a la menos 6 segundos. Entonces ya tendríamos el tiempo de acá. Ahora lo que nos pide calcular es el delta x1, ¿no? El delta x1, cuánto se desplaza. Entonces para hallar este delta x1 vamos a utilizar igual unas relaciones trigonométricas, ¿sí? Sabiendo que la tangente de θ medios de θ, la tangente de vamos a hacerlo así. Siempre tengo este problemita. Vamos a hacerlo mejor de esta otra manera, es más fácil. Vamos a decir directamente entonces, esto lo vamos a borrar primeramente. Ya, primero, vamos de nuevo, la tangente de entonces lo pongo separado. Está aquí, se está arruinando esto. No, tampoco. Entonces vamos a tener la tangente, era acá, me había olvidado que era acá, la tangente de, ahora sí, aquí es θ, la tangente de θ medios, vamos a decir que va a ser igual a
los catetos que son delta X, este de acá, vamos a borrar la manito, delta X, nos vamos a aprovechar de esto, vamos a copiar, delta X dividido entre la distancia D, esta distancia D. Entonces vamos a despejar lo que es delta X. Aquí al ladito lo vamos a poner que delta X va a ser igual a D por la tangente de pi medios. Vamos a tratar de copiarlo todo y después vamos a ir borrando, ¿no? Entonces directamente lo vamos a poner que delta X es D multiplicado por la tangente de pi medios. Y son valores que ya conocemos, solamente es reemplazar en la calculadora y con esto vamos a tener que delta X, para ganar un poquito más de tiempo, vamos a poner que delta X va a ser igual a, nos ha salido 6.08 por 10 a la menos 3, 6.08 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros. Y finalmente nos pide lo que es delta X, este delta X minúsculo, este delta X total, ¿no? Que recorre. Entonces ese delta X total para hallar ese delta X, primeramente vamos a hallar un delta X, vamos a hallar un delta X como esta curva de acá no continúa y a partir de este punto sigue recto. Entonces nosotros hemos calculado para un ángulo, para este ángulo que se forma entre estos dos, ¿no ve? Entonces si esto hubiera continuado, hubiéramos tenido un delta X antes de este grande, al que lo vamos a llamar delta X2. Primero vamos a calcular ese delta X2 y este delta X va a ser la suma de delta X1 más delta X2. Entonces vamos a hacer eso. El otro delta, este que hemos hallado era el delta X1. El delta X1. Lo que vamos a hacer ahora es hallar el delta X2. Entonces este delta X2, de manera similar a como hicimos antes, va a ser igual a la... esta vez la distancia ya no va a ser 0.25 como en el anterior caso, sino ahora va a ser 0.50, que es el área libre que no tiene campo magnético. Esto multiplicado por la tangente de phi, que habíamos dicho que era 2.79, ¿no? Vamos a poner la tangente de phi nomás, o directamente sin ponerlo de 2.79. Entonces esto nos va a dar igual a 0.0244 metros. Ya para finalizar, lo que vamos a hacer es sumar estas dos distancias. Entonces lo que vamos a hallar ahora va a ser el delta X, solamente delta X. Entonces esto va a ser igual a la suma de esos dos, que va a ser 0.244
más este valor de acá, que era 6.08 por 10 a la menos 3, y esto es igual, bastante sencillo. De este se nos da como resultado 0.0305 metros. Y listo, con eso se habría concluido el ejercicio. Ya tenemos el R, el radio de curvatura. Tenemos el tiempo en el que esta partícula va a venir de este punto hasta este punto. La distancia esta, que es la que se desplaza, ¿no?, después del eje, si podemos llamarlo eje Y, la distancia que se separa del eje y cuando sale del campo aumenta esa distancia, que es delta x, ¿no? Y hemos hallado ese valor de acá, que es 0.0305 metros. Entonces con eso habríamos concluido este ejercicio.